Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora nuestro tema es las características de la técnica y la terapia psicoanalítica. ¿Cuáles son sus rasgos principales, sus características principales y a qué le podemos llamar técnica y terapia psicoanalítica? En primer lugar, ¿para qué sirve la terapia psicoanalítica? Sirve para tratar el sufrimiento humano. A fin de cuentas, eso es, no solamente es quitar síntomas, sino comprender, darle sentido a los síntomas, a los actos fallidos, a los sueños de los pacientes, a la enfermedad del paciente. Y no solamente es quitar síntomas, sino darle sentido a estos síntomas y por ende quitar ese sufrimiento humano, ese sufrimiento psíquico que el paciente padece, por supuesto. Las intervenciones del analista, las intervenciones psicoanalíticas son específicamente la interpretación y la reelaboración, pero también dentro de una terapia analítica, el analista puede remarcar o puntualizar o preguntar algo de la historia del paciente, del discurso del paciente, de lo que está diciendo, y también se puede intervenir de esa manera. No es solamente quedándose en silencio, es como el analista interviene quedándose en silencio, sino también tiene que participar dentro de la terapia. La transferencia es una característica principal dentro de la terapia y de la técnica psicoanalítica, que no es exclusiva del psicoanálisis, sino en toda terapia se va a dar, sea médica, sea con el dentista, sea en cognitivo-conductual, en todas las terapias va a aparecer la transferencia. La gran diferencia es que en psicoanálisis se usa para el tratamiento. Esta transferencia es el vínculo que se da con el terapeuta, con el analista, y que se va a usar para poder interpretarlo y poder conocer el inconsciente del paciente. En la transferencia tanto va a haber transferencia positiva, transferencia negativa, y esta se debe de interpretar al paciente para que mejore esa transferencia, ese vínculo en el exterior, y tenga transferencias y vínculos adultos, dependiendo de la edad de la persona, pero que los pueda usar de la manera adecuada. La demanda de la terapia, toda demanda, decía Freud, toda demanda es una demanda de amor. ¿Y a qué se refiere esto? A fin de cuentas, es una demanda de aceptación también, de que el paciente lo que busca es ser aceptado con su enfermedad, con sus limitaciones, con sus síntomas, y por esa razón va a buscar o va a demandar terapia para ser aceptado, y hoy está para buscar su mejora y su cura de la enfermedad, por supuesto, y por esa razón es que va a demandar terapia, va a demandar que se acepte su yo enfermo con su enfermedad, por supuesto, su propia enfermedad, sus síntomas, y para poder ser tratado. Es lo primero que va a buscar. A fin de cuentas, el amor que se demanda es el amor propio que el paciente no tiene y que también va a buscar dentro de la terapia, y es uno de los objetivos terapéuticos. Toda entrada a terapia tiene que ser con sesiones previas, por supuesto. Se tiene que conocer al paciente. Acuérdense, como decía Ferenczi, que uno elige a sus pacientes, no los pacientes lo eligen a uno. Uno como terapeuta elige con quién trabajar, y uno tiene que elegir a sus pacientes, con quién sí se puede trabajar, con quién no, a quién sí le interesa o a quién no le interesa. Y también descubrir la demanda verdadera del paciente. A fin de cuentas, la demanda verdadera del paciente es el saber de sí mismo, el saber de su enfermedad, el conocerse, y el conocer su enfermedad es, digamos así, la demanda verdadera de todo paciente como tal. Y aquí también, por supuesto, que vamos a conocer, o se tiene que conocer el motivo de consulta, qué lo lleva a terapia a un paciente, y esta es la pregunta que se debe de hacer al principio: ¿qué te trae a terapia? No es como la medicina de decir que le duele o de qué está enfermo, pues porque no siempre se va a ir a terapia por alguna enfermedad, o el propio paciente no sabe qué enfermedad tiene, y pues por algún dolor, y eso, por esa razón se deja la pregunta abierta
para iniciar una sesión, ¿no? No inferir de que está enfermo de algo, sino porque los motivos de consulta pueden ser variados. Y bueno, ya está para conocer si el paciente va por sí solo, o si es mandado por alguien, o si es forzado por alguien, porque si es así, pues la terapia no va a funcionar, ¿sí? El paciente tiene que ir libremente a terapia para que pueda funcionar la terapia. En el punto F, bueno, la regla fundamental, parte importante de la técnica y de la terapia psicoanalítica. Toda terapia es un trabajo analítico, al fin de cuentas el paciente ni va a platicar, ni es una plática de café ni de amigos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en terapia se busca la solución a sus problemas, a su dolor, a su conflicto, que no se va a hacer eso con los amigos, ni tienen la obligación de buscar la solución, sino que una plática de café, una plática de amigos, solamente es una catarsis, solamente bajar la angustia, pero en la terapia sí se debe de encontrar la solución a los problemas de los pacientes. Obvio está, es una búsqueda entre dos personas y obvio está, entre dos personas es más fácil encontrar la solución. Y para que se encuentre esta, se debe de decirle al paciente la famosa primera regla fundamental. Acuérdense que son 5 reglas fundamentales, pero la primera regla es decirle al paciente que diga todo lo que se le ocurra o le pase por su cabeza. ¿Y esto para qué se hace? Para provocar al inconsciente. Nosotros no solamente buscamos al inconsciente o cazamos al inconsciente, lo interpretamos también, sino la tercera función es provocarlo. ¿Cómo provocarlo? Poniendo límites, poniéndole una ley que no quiere cumplir, que es decir todo lo que se le ocurre al inconsciente. Cuando se le dice esto, va a empezar a reprimir, a ocultar, a no decir cosas, o que el paciente no diga cosas, y por medio de esa provocación es que el inconsciente se va a manifestar. Y si esa es la labor del paciente, que diga todo lo que se le ocurra, la labor del analista es tener la atención flotante. La manera en que nosotros vamos a escuchar el inconsciente del paciente va a ser por medio de la atención flotante. Esto es la técnica psicoanalítica del analista, que es no tener una atención fija en algunas palabras del paciente, o solamente poner la atención cuando hable de la madre, del Edipo, de su infancia, de sus problemas, sino que se tenga la atención flotante, porque el inconsciente, como decía Freud, va a saltar de un lado o del otro en el propio discurso del paciente, con un acto fallido, con un silencio, o ahí como tal manifestándose como síntoma, y por lo tanto es como lo vamos a captar el inconsciente con la atención flotante. El paciente cumple la regla fundamental, y que es decir todo lo que se le ocurra, y el analista tiene que cumplir con la atención flotante para que se lleve a cabo bien la terapia psicoanalítica. Si una de las dos falla, ahí va a fallar la terapia como tal. No se está cumpliendo la técnica como debe de ser. También se debe de decir el encuadre, que al fin de cuentas es el contrato analítico, el contrato terapéutico, y aquí se deben de establecer los horarios que el paciente va a ir en la semana, la hora específica, lo que va a durar la sesión, sean 45 minutos, sean 50 minutos, una hora, lo que se decida. Las vacaciones de la terapia, en dado caso que están próximas, no se van a decir las vacaciones de diciembre y apenas estamos en junio, pues no, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, solamente si son próximas. Las ausencias del paciente, ¿qué va a pasar si el paciente no avisa, si va a faltar, o si avisa, pues se le va a cobrar o no se le va a cobrar, o se le va a sustituir la sesión? Y luego están los honorarios del analista, del terapeuta, porque como todo trabajo se tiene que cobrar y se tiene que pagar por lo mismo. Así que eso se debe de arreglar en la sesión, se debe de acordar todo esto, y que las dos partes queden satisfechas con el acuerdo que se hace. Y hablando de honorario, del dinero, también el dinero es parte muy importante dentro de la terapia, porque también se va a interpretar cómo es que el paciente paga, sea que pague de más, que pague de menos.
que se le olvide pagar, porque bueno, como maneja el paciente o cualquier persona su dinero es igual como maneja su libido, sus afectos, su amor como tal. Si le sobra, si no le gusta gastar el dinero, quiere decir que tampoco le gusta gastar su libido. Si se gasta de más su dinero es porque se gasta de más su libido, su amor, sus afectos, y pues ahí le salen sobrando o le salen debiendo. Y también eso es importante verlo en terapia, porque el paciente también, si mejora su forma de utilizar el dinero, que es un medio, no es un fin, también va a poder mejorar el uso de su libido, de su afecto, de su amor, ahí como tal, ¿no? Esa es la importancia del dinero. El diván también es algo importante dentro de la terapia psicoanalítica, o se puede decir que es donde se usa el diván dentro del consultorio de psicoanálisis. Y bueno, el diván es un recurso más para poder trabajar con los pacientes. No debe de ser motivo de angustia ni de problemas dentro del consultorio, ni del analista, ni del paciente. Se deben de tener las sillas y el diván, las dos formas de hacer terapia. Y bueno, el paciente por lo regular empieza con las sillas y posteriormente se va al diván, o se puede utilizar el diván directamente sin pasar por las sillas, como decida el terapeuta. Y también como el paciente, si no le gusta el diván, se puede regresar a las sillas sin mayor problema. Al fin de cuentas, tanto en sillas como en el diván se va a hacer lo mismo, se va a analizar y interpretar el discurso inconsciente del paciente, ¿no? Al fin de cuentas es encontrar el inconsciente y interpretarlo, ¿no? De eso se trata. El diván lo que sí hace es que se trabaja mejor y más cómodo para las dos partes, no se tienen que ver, no tienen que guardar esa formalidad o no tienen que estar al pendiente de lo que hace o no hace el paciente, y por esa razón el diván hace un trabajo más agradable para las dos partes. Pero al fin de cuentas se hace lo mismo en sillas y en diván. La sala de espera también es importante dentro de un consultorio, porque también ahí se va a ver lo que sucede y ver la tolerancia del paciente o la rivalidad del paciente con los otros pacientes que ve salir o ve entrar, porque para los pacientes es muy diferente lo que significa la espera. Hay que ver qué sucede con la espera, si produce angustia, si produce malestar o si no produce nada, y también se va a interpretar. Ahora sí, el diagnóstico, también parte importante de la técnica y de la terapia psicoanalítica es el diagnóstico. En psicoanálisis nosotros hacemos la distinción de un diagnóstico de la enfermedad y un diagnóstico de la estructura. Son dos cosas muy diferentes, y por esto misma distinción se hace la diferencia de un síntoma, de una enfermedad o de una crisis y de la estructura. Por lo regular coinciden estas tres, de que una persona con una estructura neurótica se va a enfermar de una crisis neurótica y va a tener síntomas neuróticos. Es lo esperado, es lo común, pero no siempre sucede así. Puede ser que una persona con una estructura neurótica se enferme de una crisis neurótica, pero también tenga síntomas psicóticos y síntomas neuróticos. Muy diferente, y sigue siendo el paciente neurótico con síntomas psicóticos, y bueno, así es más complicada su enfermedad. Por esa razón, en psicoanálisis se dice que es una clínica de la escucha. Nosotros escuchamos el discurso inconsciente del paciente para poderlo diagnosticar. En psicoanálisis no se utiliza el DSM-5, bueno, uno lo puede conocer, uno lo puede leer y estudiar, no hay mayor problema, pero el propio psicoanálisis tiene su propia clínica psicoanalítica, su propia psicopatología psicoanalítica, y es con la que nosotros nos basamos para comunicarnos o platicar con otros colegas de salud mental. Pues obvio se puede conocer el DSM-5 sin mayor problema, pero no se utiliza en psicoanálisis. Las enfermedades en psicoanálisis se ven como si fueran síndromes, así como el síndrome gripal, que es diferente en cada persona. A veces van a tener más síntomas, menos síntomas o pocos síntomas, pero siempre va a ser la misma enfermedad o síndrome gripal.
Igual sería en psicoanálisis las enfermedades, la crisis neurótica, la enfermedad neurótica o la neurosis obsesiva. En unas personas va a tener menos síntomas, en otros más síntomas, en otros unos mínimas síntomas, o va a ser complicación con otros síntomas psicóticos o perversos, pero siempre va a ser neurosis o una crisis neurótica. A diferencia de psiquiatría, que pesa más un síntoma psicótico, ya por tener un síntoma psicótico, un delirio o una alucinación, ya se convierte en crisis psicótica, y el problema es que va a ser psicótico toda la vida. Cuando aquí, por eso hacemos la distinción de una crisis. La crisis tiene un inicio y un fin, y la estructura, pues ya es la estructura funcional del paciente y que va a seguir toda la vida. En psicoanálisis puede haber casos de pacientes que tienen un síntoma psicótico y se le quita y ya vuelve a su estructura neurótica, su estructura borde perversa, y no hay mayor problema. Y por esa razón es que hacemos esta distinción de síntomas, enfermedad y estructura o personalidad. Y por último, los silencios en psicoanálisis son muy importantes, también se deben de interpretar. Y el silencio, bueno, primero se deben de tolerar. El analista debe de tolerar los silencios del paciente. Quien se debe de angustiar es el paciente, no el analista. El paciente, como ven en la primera regla, tiene la obligación de hablar. Si no quiere hablar, bueno, es su decisión, o si hace mucho silencio, también es su decisión, y uno espera a que el paciente diga su discurso. O si pasa mucho tiempo en silencio, uno puede hacer una pregunta abierta de qué está pensando, porque no hay mentes en blanco, sino que el paciente siempre está pensando algo. Hay que esperar a ver si se está animando a decir algo, si está ocultando algo, si está reprimiendo algo. Y bueno, por esa razón la importancia de los silencios en psicoanálisis. Así que, bueno, estas son unas tantas características de la técnica y la terapia psicoanalítica, para bueno, que quede claro cómo se hace la técnica, qué es lo que pasa en una sesión, en una terapia psicoanalítica. Y bueno, aquí estas características principales. Gracias, y les recuerdo ponerle like, suscribirse, compartirlo para que nos trate mejor las redes sociales, Twitter, YouTube y todos los que ya saben, y suscribirse a todas las redes sociales y la página de internet www.unifreud.com. Ahí también los esperamos para que vean las novedades. Gracias, que tengan un buen día.